serie de mensajes de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hoy vamos a mirar el mensaje número 27 de esta serie de mensajes. Y hemos visto la lectura, o hemos tenido la lectura del versículo 2 al versículo 16. Como decía en la oración ahora, el capítulo 11 tiene dos grandes temas, es lo que vamos a tocar. El tema general sería el culto cristiano. Es más, no solamente el capítulo 11, sino que vamos a ver el capítulo 12, 13 y 14. Son 4 capítulos que van a tocar todo lo relacionado con el culto cristiano. Pero en el capítulo 11 vamos a ver dos cosas. La primera es que la que vamos a ver hoy, que el tema es roles del hombre y la mujer en el culto. ¿Cuál es el rol del hombre y cuál es el rol de la mujer en el culto o en la iglesia? Ya lo leímos, versículos 2 al 16. El otro día vamos a ver la cena del Señor en el culto. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Pero hoy vamos a tocar entonces roles del hombre y la mujer en el culto. Eso es lo que vamos a tratar de ver. Entonces, ahí voy a tocar 3 cosas en esta mañana. La primera es cómo Dios los diseñó diferentes y así deben realizar el culto a Dios. Dios originalmente diseñó al hombre y diseñó a la mujer diferentes y así por lo tanto debemos participar en el culto al Señor. O sea, así como Dios hizo al hombre y a la mujer desde Génesis capítulo 1, que uno puede ver, capítulo 2, uno puede ver capítulo 1 versículo 26, 27, capítulo 2, 6, usted puede ir allá y leer. Vemos cómo Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios, pero Él primero hizo al hombre, al varón del polvo de la tierra, y luego vemos cómo después de haberlo creado y después del hombre haber estado en la presencia de Dios por un tiempo, luego Dios dice, bueno, que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Pero entonces Dios no coge ahora así polvo de la tierra para hacer la mujer, sino que más bien Dios hace que el hombre entre en un profundo sueño. Dice que le saca una de sus costillas, y de una de sus costillas, creo que fue la derecha, de una de sus costillas que le saca, de esa costilla hacia la mujer. Por eso el hombre dice, ahora esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne, será llamada varona porque del varón fue tomado. Así fue que Dios hizo al hombre, así fue que Dios hizo a la mujer, y le dio unos roles conforme a la composición, y esos roles son atemporales, es decir, para todos los tiempos. Aquí no entra cultura, aquí lo que tenemos que entender es que hay una cultura del cielo que es eterna, y esa cultura es la que el apóstol Pablo va a defender. Entonces en esta mañana vamos a ver ese principio de roles que es establecido, así como Dios hizo al hombre y a la mujer, y que en medio de las culturas obviamente va ese rol como un principio eterno. Y hay unas costumbres, hay unas prácticas obviamente en las culturas que se respetan, pero el rol debe estar obviamente allí. Entonces, 3 cosas voy a tratar esta mañana. Número 1, Dios los diseñó diferentes y así deben realizar el culto. Serían los versículos del 2 al versículo 6. Vamos por partes. Entonces, en el versículo 2 encontramos que Pablo los alaba porque lo recuerdan a él, la iglesia de Corinto, algunos obviamente recordaban a Pablo, y sobre todo porque ellos guardaban las instrucciones que Pablo les había entregado. Miren lo que dice el versículo 2, os alabo, ahí los alaba, hermanos, se refiere a la iglesia en Corinto, porque en todo os acordáis de mí. Y esto es impresionante, Corinto se acordaba, pues no todos obviamente, pero Pablo los toma, a la gran mayoría, se acordaban del apóstol Pablo. Y aunque Corinto no apoyó financieramente al apóstol Pablo en esa parte, pero había una parte que Pablo quiere rescatar, y es que y retenéis las instrucciones tal como os las enseñé. Había algo que hacía la iglesia en Corinto, y es que retenía la instrucción que el apóstol Pablo les había dado. Pero a mí me llama la atención esta palabra que dice, tal como os la entregué, sin alteraciones. O sea, Pablo recibe la palabra de una manera, Pablo entrega la palabra de esa manera, la iglesia retiene la palabra de esa manera, y como vamos a ver ahora, también tiene que entregarla de esa manera. Así lo había expresado el apóstol Pablo a Timoteo y a Tito. En segunda de Timoteo 1, 13 y 14, usted puede buscarlo allá si quiere.
o el que esté anotando, segunda de Timoteo capítulo 1 versículos 13 y 14, leemos lo siguiente. Pablo le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Note, retén, le está diciendo Timoteo, como buen soldado que eres de Jesucristo, debes retener, pero la forma, aún la misma forma, no se queda aterrado él, como el mismo molde, retén el molde de las sanas palabras que de mí oíste. Dice, y explica en que en la fe y el amor que son en Cristo Jesús. Luego dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, debe retener y debe guardar esas mismas palabras por el Espíritu Santo. Y en 2 de Timoteo 2:2, uno lee: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Note lo que Pablo está diciendo. Hay una cadena aquí de entrega de la palabra. Lo que has oído de mí, le dice Pablo a Timoteo. Timoteo, tú oíste de mí una palabra ante muchos testigos. Esto que oíste de mí, le dice a Timoteo, encárgalo a hombres, busca a hombres que sean fieles y entrégales esa misma palabra, que sean idóneos para que ellos también enseñen a otros. Esa es la cadena, ¿no? O sea que la fidelidad de la palabra de Dios está en eso, en entregar, en recibirla de la misma manera, en retenerla de la misma manera y en entregarla de la misma manera. En el caso mío, si yo escucho la palabra de la misma manera, la recibo de la misma manera y la entrego de la misma manera, esperamos que los demás hagan lo mismo, y eso es lo que ha pasado. O sea, la iglesia verdadera, la sana doctrina, se entiende así. Se entiende porque Jesucristo entregó a sus apóstoles una palabra, el Evangelio, y esos apóstoles entregaron esa palabra a los sucesores, y por 2000 años hasta nuestros días esa palabra ha sido entregada de la misma manera. Entonces es muy importante, y Pablo está alabando a la iglesia de Corinto porque era lo que hacían. Hermano, nosotros no estamos para inventar nada. Lo que tenemos que hacer es escuchar muy bien la palabra de Dios, retener esa palabra de Dios, inclusive como dice aquí, en la misma forma, y entregarla a otros. Ahora, Tito 1:9, mire lo que dice. El apóstol Pablo a Tito, en Tito 1:9 le dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Timoteo debe ser retenedor de la palabra fiel, pero aquí está, tal como ha sido enseñada. Tal, hermano, nosotros no estamos para medrar la palabra, para falsificar la palabra y entregar otra cosa. Tenemos que tener cuidado de recibir la palabra fiel como está en la Escritura, y así como yo la recibo, debo tener cuidado de entregarla con esa misma fidelidad. ¿Para qué? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza, de donde viene la palabra doctrina sana o sana doctrina, y convencer a los que contradicen. Entonces esa sería la primera parte que el apóstol Pablo está hablando. Y en el versículo 3 encontramos que Pablo les habla del diseño de autoridad establecido por Dios. Y voy a leer ese versículo 3, y ese versículo 3, hermano, es la clave de todo versículo 2 al 16. El versículo 3 es la clave. Si tenemos claro eso, no vamos a entrar en contradicciones o en conflictos, como hoy día lamentablemente muchos sectores del cristianismo entran en conflicto allí. Versículo 3 es la clave, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Si nosotros tenemos claro ese pasaje, no vamos a entrar en contradicciones. Voy a devolverme. Dice: Dios es la cabeza de Cristo. Ahora, cuando hablamos de la cabeza aquí, tenemos que entender que se refiere a la autoridad. Dios es la autoridad de Cristo, y eso nos indica que hay una sujeción, y esa sujeción necesariamente en cuanto a Cristo y en cuanto a la mujer no es que haya superioridad, porque notemos aquí, dice que Dios es la cabeza de Cristo, o sea, el Padre es la autoridad de Jesucristo. Nosotros hemos hablado aquí, tenemos que tener claro de lo que es la doctrina de la Trinidad. Hay un solo Dios, y siempre hay que explicarlo, un solo Dios, una sola esencia, en tres personas.
Las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son iguales, coiguales en cuanto a autoridad y todo tienen, porque son Dios, pero en cuanto a el hecho de ser Dios, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en cuanto a roles, en cuanto a la labor, en cuanto a la obra, el Hijo, por ser Hijo, le debe sujeción en ese caso al Padre, en cuanto a que Él es Hijo, y sobre todo cuando tomó la forma humana. Es muy importante entender eso. ¿Qué quiere decir? Que el Padre da una palabra y el Hijo la obedece. Por eso dice aquí, Dios es la cabeza de Cristo. Y esto lo tenemos muy claro cuando en varias oportunidades Jesucristo estaba en la tierra y dijo, un ejemplo, mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad del Padre que me envió. Y en otra oportunidad dijo, yo no puedo hacer nada si el Padre no me dice. Y en la oración de Getsemaní, antes de ir a morir la noche anterior, él ora al Padre y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga mi voluntad. Es decir, la voluntad de Jesucristo estaba sometida al Padre, porque el Padre era la autoridad, es decir, Jesús obedece fielmente a esa autoridad. Y luego el versículo dice, yo yendo para atrás, y el varón es la cabeza de la mujer. El varón y la mujer fueron creados iguales. Ellos son iguales de importancia delante de Dios, son iguales en cuanto a que el Señor los salvó, son iguales en cuanto a importancia, en cuanto a creación, son iguales en cuanto a la salvación, pero en los roles de ejercer la obra de cada cual hay una diferencia, y aquí el varón es cabeza y la mujer debe someterse, debe estar sujeta al esposo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, más o menos es parecido, aunque son iguales, en este caso, el hombre y la mujer, ninguno es más que el otro. La mujer debe tener en ella un espíritu de sujeción, es decir, ella debe obedecer al esposo, quien es el que tiene en última instancia la última palabra. Obviamente el esposo debe ejercer la función de ser cabeza, es decir, como autoridad, él es cabeza y él debe saber cómo ser autoridad o cómo ser cabeza de la esposa. Otro día hablamos de esos roles. Pero aquí dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Entonces ahora vemos como Cristo es la cabeza de todo varón. Obviamente Cristo es la cabeza de la iglesia, como lo voy a leer ahora en Efesios 1, 17 al 23. Puede ir buscando Efesios 1, 17 al 23 para mostrar cómo Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero aunque Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza de todo varón. Es decir, hay un hogar, hay un matrimonio, hay una pareja, son cristianos ambos. Cristo es la cabeza de ellos dos como iglesia, de esa familia como iglesia, de esa pareja. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero Cristo va a nivel de familia, le va a pedir cuentas al varón por esa familia, por su esposa. Cristo no va a venir a hablar con la esposa, ni con los hijos. Cristo va a venir a hablar con el varón y le va a pedir cuentas al varón, porque él es la cabeza de ese hogar, de esa iglesia. Eso hay que tenerlo claro, es un principio que Dios estableció. Y por eso el verso 3 es clave. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. No dice que es la cabeza de la mujer, por favor. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Está hablando aquí del matrimonio, y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces la cabeza significa autoridad. Jesucristo es la cabeza de todo, de la iglesia. Efesios 1, 17 al 23. Permítame, yo le leo esa parte. Desde 17 dice, hablando de Dios, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, que es muy importante, para que sepáis, necesitamos saber cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y esta parte, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. O sea, Jesucristo tiene un poder grande sobre nosotros los que creemos. Y esa fuerza, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y mire lo que dice el versículo 20.
21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero. Es decir, el poder de Dios en el cual resucitó a Cristo el Padre se lo otorgó a Jesucristo, y Él tiene ahora todo el poder sobre todo principado, sobre todo señorío. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios sometió todo bajo los pies de Cristo y lo dio, o sea, Cristo lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y lo dio por cabeza, o sea, el Padre dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, y la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces la iglesia está sujeta a Jesucristo porque el Padre le otorgó toda la autoridad a Jesucristo cuando Él se levantó de la muerte, en este caso con las dos naturalezas. O sea, Jesucristo en su divinidad siempre ha tenido la autoridad. Pero ahora que toma forma humana, era importante que en esa forma humana, al levantarse de la tumba, recibiese ahora la autoridad en sus dos naturalezas. Entonces Jesucristo ahora tiene la autoridad sobre la iglesia en esas dos naturalezas. Jesucristo es la cabeza de la iglesia en términos general, pero en términos individual, oyendo en este caso a las familias, a los hogares, Jesucristo es la cabeza de todo varón. Y Jesucristo ahora le está delegando autoridad al varón para que él sea la cabeza de la mujer y de sus hijos, en este caso de la esposa. Entonces es muy importante que entendamos ese verso 3 para poder entender pues todo lo demás. Ahora en los versículos 4 al 6 vemos que el modo de orar y profetizar del hombre y la mujer en el culto entonces ahora cobra una importancia. Cuando se va a orar, o se va en este caso como el tiempo de Pablo a profetizar, el hombre y la mujer en el culto pues debe tener tiene que haber una diferencia. En el versículo 4 encontramos que el varón no debía orar o profetizar con la cabeza cubierta, es decir, como lo hacían los romanos. Y quiero explicar acá el versículo 4. Leo el versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. La palabra afrenta es deshonrar. ¿Y cuál es la cabeza de todo varón? Cristo. Entonces, si todo varón, dice, dentro de la iglesia, ora con la cabeza cubierta, dice que está deshonrando a su cabeza, y la cabeza del varón es Cristo, está deshonrando a Cristo. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, en el tiempo greco-romano, recuerde que cuando Pablo está escribiendo a los Corintios, es una cultura greco-romana, es decir, de la griega y de la de los romanos, una mezcla que hay ahora. Había muchos dioses, había muchos cultos al paganismo, y la mayoría de estas religiones tenían la costumbre de que para ir a los cultos, o a sus cultos, obviamente, como lo digamos nosotros hace 8 días, a sus cultos demoníacos, que los sacrificaban eran los demonios, ellos tenían la costumbre y era que todos entraban y se tapaban, se ponían como una capucha. Hoy día usted lo ve por ahí en algunas sectas satánicas que ponen unas capuchas, sobre todo cuando van al culto, ¿no? a su reunión. Entonces ellos entraban y se cubrían totalmente, pero eso es algo que venía del paganismo. Entonces recuerde que los corintios, más que todos, son personas gentiles que han estado en el paganismo. Entonces cuando los corintios entran al culto ahora a la iglesia, muchos parece que estaban ahí en esa práctica y parece que repetían lo de, ay, así como yo iba a ese culto de allá y me cubría la cabeza. Entonces parece que muchos en el culto entraban de la misma manera y se estaban cubriendo. Eso es muy importante que lo entendamos. Entonces por eso Pablo dice ahora, mira, versículo 4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, no tenían que cubrirse, la idea era que se descubrieran totalmente, pero si ellos se cubrían, entonces afrenta su cabeza, o en este caso deshonra su autoridad, en este caso que es Cristo. Entonces el hombre que se cubre la cabeza deshonra a Cristo porque Cristo es su cabeza. En los versículos 5 y 6 leemos que la mujer no debe orar o profetizar descubierta la cabeza, era totalmente contrario también. Miren lo que dice versículos 5 y 6. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. ¿Cuál es su cabeza? El hombre, el varón. Entonces, toda mujer que ora o profetiza, entra al culto y con la cabeza descubierta, está deshonrando su cabeza, en este caso el varón, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Verso 6, porque si la mujer no se cubre, pues que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, pues que se cubra. Y aquí quiero entrar otra vez, esto es cultural.
¿Qué era lo que estaba pasando? Y ya eso estaba pasando en el ambiente gentil, en el ambiente impío. Era esto: que las mujeres, sobre todo aquellas mujeres que se estaban rebelando, porque eso no solamente ahora, las mujeres siempre han querido quebrantar este mandamiento de que el hombre es la cabeza y que ella debe estar sujeta. Siempre en toda la historia del mundo, de la humanidad, ha habido eso. En tiempo de Corinto, y sobre todo en la parte de los gentiles, ¿qué era lo que estaba pasando? Que había unas mujeres que se estaban liberando, y entonces había una cultura. Y usted de pronto lo entiende hoy porque tenemos religiones como los musulmanes. En Medio Oriente las mujeres como culturalmente ya se cubren, ¿verdad? Entonces en esa época también había una cultura de cubrirse. Y mucho más obviamente cuando entraban al lugar sagrado, según ellos, a esos lugares. Pero había unas mujeres que se habían revelado y decían: ¿yo por qué tengo que aceptar a mi marido como mi cabeza? Yo soy igual, Dios me hizo igual. Entonces ellas se quitaban, se descubrían. Entonces el descubrirse y andar por la calle así era una señal de rebeldía, era una señal de rebelión, era una señal para decir: yo no me someto a este hombre. Es más, le voy a decir algo: a las prostitutas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasaba? Para que entendamos los versículos. Cuando una mujer era sorprendida en adulterio, ¿por qué la mujer adulteraba? O sea, ella es casada, tiene su esposo, pero la mujer adulteraba. ¿Por qué ella adulteraba? Porque ella se rebelaba contra la autoridad, contra el esposo. Adulterar era decir: yo no me someto más a mi marido, yo quiero irme por aquí, yo puedo hacer mi libertad. ¿Saben cuál era el castigo en esa cultura? Cuando las cogían sorprendidas en adulterio, le rapaban la cabeza. Le rapaban la cabeza. Entonces, todas aquellas mujeres que veían que la cabeza estaba rapada, todos la identificaban: ah, ramera, prostituta, ah, ahí va la adúltera. Por eso, mira, ahora sí entendiendo lo que Pablo dice en el verso 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra la autoridad, o sea, afrenta su cabeza, que es la autoridad. Porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Ahora entiende. En otras palabras, lo que está diciendo: esa mujer que lleva la cabeza rapada, ¿por qué la tiene rapada? Porque ella es una prostituta que se rebeló contra su esposo. Y ojo, iglesia, si ustedes como iglesia entran a la iglesia y las mujeres ahora con la cabeza destapada, para ustedes, entonces usted con eso está indicando que se está rebelando contra la autoridad. Entonces por eso Pablo en el verso 6, porque si la mujer no se cubre, o sea, no se quiere cubrir su cabeza, pues que se corte también el cabello, o sea, haga lo mismo entonces que las demás, que se corten el cabello. Entonces van a decir: no, pero ¿cómo así? Es una vergüenza. Entonces, bueno, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparle, pues entonces que se cubra. Entonces la cabeza rapada era señal de una mujer que había adulterado, que había usurpado la autoridad de su esposo. Entonces lo que Pablo quiere decir es: ojo, cuando entran al culto al Señor, usted, marido, descubra la cabeza, porque si usted se la cubre está deshonrando a su autoridad, que es Cristo. Pero usted, mujer, estoy hablando culturalmente, es la cultura de allá, de esa época. Eso es que tenemos que tenerlo cuidado. El principio, ¿cuál es? La sujeción de la mujer al esposo. El principio es que el esposo es cabeza, y eso va por todas las culturas. Pero en ese momento habían introducido lo que es el manto, lo que es el cubrirse la cabeza, que es solamente para esa cultura, y yo quiero que lo entiendan. Por no entender este versículo así, que es algo cultural, el hecho de cubrirse, entonces hoy día tenemos en el cristianismo, hay muchas iglesias, ustedes han conocido, donde a las niñas, yo recuerdo en Jamundí cuando estábamos allá, que yo veía a una señora anciana con su hija y con la nietecita como de 8 añitos, 9 añitos, todos con un velo aquí puesto hasta el suelo, las mismas niñas. Y cuando llegaban al culto, obviamente cogían y se lo ponían así, totalmente tapadas. Y hay sectores del cristianismo que hacen eso. ¿Por qué? Porque ellos están confundiendo el momento cultural y esa parte de la cultura la están llevando a un principio. Y tenemos el otro lado, donde hay hoy día mujeres pastoras o apóstolas o profetizas, y están diciendo: no, eso es cultural. El hecho de que el hombre es cabeza y que la mujer se tiene que someter, ellos se están confundiendo y creen que es cultural, y están confundiendo con un principio. Escuche otra vez aclaro: el principio es que el hombre es cabeza
que la mujer debe someterse. El principio es que en el culto el hombre debe tener la cabeza descubierta, es decir, la autoridad es Cristo, y que la mujer en el culto debe cubrirse, hablando culturalmente, pero que es un símbolo de sometimiento para decir que dentro del culto la autoridad es el varón. Y por eso Pablo más adelante dice que no permite a la mujer hablar o enseñar cuando hay varones, obviamente. ¿Por qué? Porque es un principio que el Señor estableció desde el día que creó a Adán y a Eva. Yo quiero que entienda eso, mi amada hermana. No es que tengamos algo en contra o algo así, no, es que Dios así lo estableció. Dios hizo al hombre, pero a la mujer la hizo de su costado. Tampoco es para que el hombre la abuse. Alguien dijo que el hecho de sacarla del costado tiene que ver con la palabra ayuda idónea. Es para que sea un complemento. La mujer es el complemento para el hombre, es su ayuda idónea. Es decir, la mujer ni va a pasar por encima de ser superior al hombre para mandar, ni tampoco la mujer va a estar subordinada por abajo como una sierva. La mujer es una ayuda idónea, es decir, es el complemento. Yo escuchaba a un pastor esta semana que yo le decía a mi esposa y le decía tremendo, porque cuando al hombre le falta algo, entonces la mujer, creo que así fue, algo yo no vi y mi esposa lo vio, entonces yo le dije, es que tú eres mi complemento, porque cuando yo no alcanzo a ver algo, mi esposa lo ve y me lo manifiesta. Cuando yo no hago algo, mi esposa lo hace, me lo manifiesta. Entonces ese es el principio que debe haber, es una ayuda mutuamente al lado, como alguien dijo, para que ni sea cabeza ni sea pies, sino que esté como una ayuda idónea. Y eso es precioso. O sea, lo importante es entender que es un principio de Dios. ¿Y por qué así? Alguien me decía, cuando yo ponía esta pregunta, alguien me decía, porque así lo dijo Dios, y es verdad, porque así se ha establecido, porque así fue que Dios hizo al hombre y Dios hizo a la mujer. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Entonces ya lo dije, la cabeza cubierta indica que está subordinada a su esposo y que lo respeta. Esto era una costumbre del primer siglo. Estoy hablando de la cabeza cubierta. A las adúlteras se les cortaba el cabello. Entonces eso sería lo primero que vimos en esta parte de esta mañana, mirando a cabo. Entonces, ¿qué fue lo primero que vimos? Dios los diseñó diferentes y así deben realizar el culto. Versículos 2 al 6. Ahora, ¿qué es lo que va a seguir en lo próximo que Pablo va a usar? Pablo ahora exhorta y explica la razón de lo que ha venido diciendo. O sea, todos estos versículos hablan de lo mismo, pero en los versículos 7 al 12, que sería mi punto número 2, lo que Pablo va a hacer es que él va a explicar la razón de lo que él ha venido diciendo. Vamos a ver cómo lo hace. En el versículo 7 vemos que el hombre tiene como su autoridad la imagen y la gloria de Dios, como que Pablo explica un poquito cuál es la razón. Por eso el verso 7 dice, porque el varón, o sea, ese porque está respondiendo a lo que viene diciendo. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, pues porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Y esa es la razón, pues él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Impresionante. El varón no debe cubrirse la cabeza. ¿Por qué? Porque en él, en su cabeza, hay una imagen que Dios le dio. En su cabeza hay una gloria que Dios le dio. Pero en cambio la mujer es gloria del varón. Y esto es impresionante. Ahí uno puede ver la autoridad. O sea, Dios le dio la autoridad al varón y lo cubre con una imagen. Esto no quiere decir que la mujer no tenga la imagen de Dios, obviamente que la tiene. Pablo aquí no lo dice, habla del varón, pero uno por la palabra entiende que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, el hombre tiene la imagen y la semejanza de Dios, la mujer tiene también la imagen y la semejanza de Dios, pero adicionalmente dice que el hombre tiene acá, dice que el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen, pero además es gloria de Dios, y que la mujer es gloria del varón. ¿Ve? Entonces ahí la pequeña diferencia, lo que lo hace no es la imagen, sino la gloria. Entonces ya lo dije, aunque no lo menciona, pero se supone que la mujer también fue creada a imagen y semejanza de Dios. En los versículos 8 y 9 vemos cómo Pablo explica la razón del por qué la mujer es la gloria del hombre. ¿Por qué la mujer es la gloria del hombre? Y lo va a explicar en el versículos 8 y 9. Dice así, porque el varón no procede de la mujer,
y aquí está hablando obviamente de la creación. El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces, ¿por qué la mujer es la gloria del varón? Y aquí está la respuesta. Porque la mujer, bueno, el varón no procede de la mujer. Y obviamente está hablando de la creación. Más adelante vamos a ver el complemento a esto. Pero pensemos en esto primero. Dios creó al hombre. Lo creó. Perfecto, totalmente perfecto, como dice la Escritura. Le faltaba algo, obviamente. Pero eso que le faltaba lo llama la ayuda idónea, es la mujer, pero lo saca de él mismo. Y lo hace un complemento. Sino que la mujer, entonces la mujer procede del varón. Ese proceder del varón es que sale de la costilla. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. Es decir, cuando Dios hace al hombre, no hay una causa para hacer al hombre. En cambio, cuando hace la mujer, sí hay una causa. Por eso dice el verso 7, sino la mujer por causa del varón. ¿Por qué entonces Dios creó a la mujer? Por causa del varón, para que le complementara. Por eso la Biblia sigue diciendo: no es bueno que el hombre esté solo, y los solteros, bueno, es bueno que estén solos porque le falta su complemento. ¿Sí o no, Ernesto? Y también la mujer, en el caso de mi hija que está acá, debe ser complemento para un hombre. Eso es lo que la Biblia registra. Obviamente que, como habíamos hablado en 1 Corintios capítulo 7, a no ser que tengan el don de continencia, de lo contrario. Ok. Entonces esta pregunta es interesante, porque aunque el hombre y la mujer son iguales ante Dios, Pablo con esta explicación él quiere hablar de que los roles son diferentes. Es muy importante que entendamos esta parte. En Gálatas 3:28, usted puede ir allá, Gálatas 3:28, si te alcanza a ir, si no pues yo lo voy a leer acá. Viene hablando y dice: ya que no hay judío ni griego. Y ojo que el contexto aquí está hablando de la salvación. Ahora que estamos en Cristo, ahora que somos salvos, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, este versículo se ha malinterpretado, porque muchos, cuando toman este texto, que no es fácil, obviamente, lo que yo estoy predicando en esta mañana, y sé que si hay mujeres ahí que me están viendo y son pastoras, me van a tirar piedra, porque van a decir que no, que esto es cultural, porque entonces toman este pasaje y no, pero no es que la Biblia dice que ahora que estamos en Cristo, ya no hay judío, no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón ni mujer. ¿Se da cuenta? Ya no, eso era antes en la ley. Ahora que estamos en el nuevo pacto, ya no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. No. Porque aquí en ese versículo está hablando de la salvación. Está hablando en este caso de la importancia delante de Dios. Delante de Dios, para la salvación no importa si es mujer o es hombre, no. El Señor vino a salvarlos y tiene la misma importancia. No importa si es gentil, no importa si es judío, el Señor vino a salvarlos, tiene la misma importancia. No importa si es libre, no importa si es esclavo, tiene la misma importancia. Pero en los roles, que es lo que estamos hablando desde el versículo 3, hay una gran diferencia, y el Señor lo estableció así, que la mujer debe ser sujeta a su esposo, que él es la cabeza. Y si no, le voy a poner un ejemplo. Si Pablo aquí está diciendo, vamos a mirar, que ya no hay judío ni griego, o sea, ni gentil en Cristo, ¿cómo es eso? Los judíos siguen siendo judíos, así vengan al cristianismo, así vengan al evangelio, o el otro, no hay esclavo ni libre, ¿cómo así? Entonces, si hubiese la esclavitud como en esa época que existía, y ha existido la esclavitud, entonces un esclavo se entrega al Señor, es cristiano, y ahora se va a rebelar y va a decir a su amo: yo ya no soy porque ahora estoy en Cristo. No, él sigue siendo, y tenemos en la Biblia muchos ejemplos de personas que fueron esclavos. Usted cuando lee a Filemón encuentra eso, que él era esclavo y él luego fue cristiano, pero él siguió siendo esclavo, debió seguir obedeciendo a su amo. Es más, cuando está el mandato, en Efesios 6, usted después lo busca, está el mandato para los hijos, está el mandato ahí dice, también está el mandato para los siervos y para los amos, que los siervos deben obedecer a sus amos y que los amos no deben pues ponerle muchas tareas crueles a los esclavos. Entonces, nada tiene que ver los principios que Dios dio en su palabra con unos puntos culturales en lo que está aquí. Entonces el versículo 10 nos aclara, dice que ser la ayuda idónea del esposo es la razón
de la sujeción de la esposa. Mire lo que dice el versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre la cabeza. Como está respondiendo en el versículo, voy a leer otra vez el versículo 8, porque el varón no procede de la mujer, sino que la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada por causa del varón. Entonces el versículo 10 nos dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Aquí tenemos algo especial. La mujer debe tener señal de autoridad. Entonces el manto, culturalmente, es decir, en ese tiempo, el manto era una señal que tenía de autoridad sobre su cabeza. Es decir, toda mujer que llevaba el manto estaba diciendo que ella tenía una cabeza que era su autoridad. Una mujer que no llevaba ningún manto estaba diciendo: yo soy libre, como feminista hoy día, ¿no? Yo no tengo ninguna señal de autoridad. Es parecido a la argolla, digámoslo así. Los casados llevamos por lo general una argolla, y esa argolla, ¿qué es lo que nos está diciendo? Usted tiene una esposa. Entonces, donde quiera que vayamos, y las casadas, no, yo tengo un esposo, yo tengo una esposa. No llevarla o no tenerla no es señal de que está casado. De hecho, yo me he dado cuenta con personas y uno lo puede ver, cuando le ve la argolla: ay, ¿usted es casado? Sí. Cuando no le, ay, yo pensé que usted no era casado, porque como no tiene argolla. O sea, más o menos es como una señal, pero es una señal no más. O sea, el hecho de que no llevemos la argolla no quiere decir que no estamos casados. Entonces hoy día el hecho de que la mujer no lleve un manto en la iglesia no indica que no está sometida a su esposo, porque el manto era allá, señal cultural de allá, no de acá. O sea, el manto no tiene nada que ver hoy día, porque la cultura de nosotros es diferente. Hay otra manera de que la mujer demostrar su autoridad al varón, y no necesariamente por un manto. Okay, entonces es muy importante que lo entiendan. Ahora, la frase aquí, por causa de los ángeles, dice el verso 10, por la cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, es bien difícil. Ningún comentarista ha dado en el clavo, como se dice. No se han puesto de acuerdo, es porque es muy complicado. Pero lo que podemos decir, además de que es un misterio, y algunos decían, lo que quiere decir ahí es más bien por causa de la presencia de los ángeles. Y aunque no es del todo seguro afirmarlo, uno no puede como dogmáticamente decir que es así, pero pudiéramos decir que lo que Pablo está diciendo es que la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa, en el culto, por causa de los ángeles que están en el culto. Recuerda que Isaías decía que cuando él vio al Señor, lo vio exaltado, vio a ángeles, ¿sí? Arcángeles, serafines, habían ahí alrededor, ahí. Entonces parece ser que los ángeles, y es así, siempre están. Cuando la iglesia se reúne a adorar a Dios, ahí están los ángeles que se someten al Señor, y si están ahí es porque el Señor los ha enviado a que ayuden a la iglesia de alguna manera. Hermano, ¿cuántas veces usted ha sido librado por los ángeles sin darse cuenta de un accidente, de algo? Porque ahí van, ellos van, nosotros no sabemos, pero ellos van ahí con nosotros. Entonces parece ser que lo que Pablo está diciendo es, mire, hay ángeles también que tienen autoridad, se someten a ella, y ellos están mirando. Entonces las mujeres deben llevar en esa época esa señal de autoridad, porque los ángeles están ahí presentes. Pudiera ser, pero bueno. El versículo 11 y 12, ahora entonces comprendemos que la mujer puede orar y profetizar si tiene señal de autoridad. La mujer en el culto, otra vez, puede orar. Obviamente que estamos hablando de esa parte. Puede orar y puede profetizar si tiene señal de autoridad. En otras palabras, si no la tiene, no. Versículos 11 y 12. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Ve, ahí en Cristo Jesús, ahí estamos. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces esto es muy importante. Así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces, ¿quién fue el único que no necesitó de la mujer? Adán. Adán fue el único, porque Dios hizo a Adán con sus manos. Pero de ahí en adelante todos los demás varones nacimos de la mujer, así que necesitamos a la mujer, por eso está nuestra madre. Entonces más o menos Pablo lo que quiere decir, bueno, las mujeres pueden orar
cuando tengan señal de autoridad. En la nueva vida en Cristo todos somos iguales, lo único que nos diferencia son los roles. Muy importante, cuando hablamos de que el hombre es cabeza y que la mujer se somete, no es que el hombre es más y la mujer es menos, no, por favor, no. Somos iguales, el mismo valor tenemos, podemos tener lo mismo que Dios nos da, solamente en cuanto a roles, en cuanto a funciones, porque así Dios lo estableció, es que hay una pequeña diferencia. Y número 3, porque el tiempo ya se me va en esta parte, es que Pablo vuelve a retomar la relación de hombre y mujer en el culto, como para aclarar más, versículos 13 al 16, lo vuelve a tomar. Entonces tenemos cómo la mujer debía cubrirse la cabeza porque estaba bajo la autoridad. Miren el versículo 13, otra vez estos versos aclaran, todo es una aclaración de los primeros versículos hasta el 6. Dice el verso 13, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es un rotundo no. Pablo pregunta, juzguen ustedes mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Ahora, eso es en el tiempo de allá. En el tiempo de nosotros sería más o menos de esta manera. Es propio que la mujer ore en el culto, o profetice en el culto, sin estar sometida a su cabeza, en este caso su autoridad. La respuesta es no. Por eso no pueden haber pastoras, porque se supone que la pastora es autoridad. No pueden haber profetisas, porque la profetisa es autoridad, mucho menos apóstoles. Es más, ni apóstol ni profeta hoy día, eso no es bíblico. Pero no puede haber una mujer pastora, no puede haber una mujer líder. Sí creemos en el liderazgo de las mujeres siempre y cuando estén sometidas a un pastor, a un liderazgo varonil. Porque la Biblia es clara y nosotros no podemos ir en contra de la Biblia. Yo sé que muchos ya me están diciendo, eso era la cultura. Ojo, la cultura era el manto, era el cubrirse, el principio viene desde la creación. Y es lo que vamos a ver ahora otra vez. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Es decir, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin tener una autoridad? La respuesta es un rotundo no, porque así lo hacían las mujeres insujetas, es decir, el feminismo. Claro, aquí hay dos cosas que hay que tener cuidado. Por un lado, que la mujer no acepte la sujeción de su esposo y se levante contra el esposo, se llama feminismo. Pero está al otro lado, que el hombre no asuma el rol de cabeza y se baje y le entregue la autoridad a la mujer. Lamentablemente muchos son así, en muchos hogares quien manda es la mujer y no debe ser así, porque si es así es porque el hombre no tomó el rol de cabeza y bajó, y como bajó entonces la mujer lo subió y se intercambiaron los papeles y no debe ser así. Pero el otro que también es muy dado es que el hombre no debe irse al extremo de que porque es cabeza entonces va a trapear el piso con la mujer. No, tampoco. No, recuerde, ellos son iguales delante de Dios. Yo los soy de iguales delante de Dios. El hombre y la mujer somos iguales delante de Dios. Solamente en funciones de roles es que la mujer se somete al hombre y que el hombre es cabeza. Pero ¿qué es ser cabeza? Esto es impresionante, porque ser cabeza es cubrir a la esposa. Ser cabeza es proveer para la esposa. Ser cabeza es dirigir a la esposa. Ser cabeza es proteger a la esposa. Así que la responsabilidad de ser cabeza es mucho más grande de lo que uno había pensado. Y la mujer no tiene esa responsabilidad. Yo no es que diga que mi esposa me tira la pelota a mí, pero cuando ella hace decisiones un poquito fuertes, mi esposa lo último que hace es, tú tomas la decisión. Obviamente me da el derecho de cabeza y a mí me toca como cabeza. ¿Qué tal que yo decía, qué tal que yo le diga a mi esposa en una situación que no sabemos qué hacer y que yo le diga, no, tome la decisión tú, lo que tú digas, eso hacemos, no porque Dios me va a tomar cuenta de eso a mí. Ahora, si yo como cabeza fallo, soy responsable. Si yo como cabeza doy la victoria, soy responsable. Entonces, eso es importante que lo comprendamos. Eso no quiere decir que no vamos a hablar. Mi esposa y yo hablamos, y ustedes como pareja tienen que hablar, tienen que conversar juntos, tienen que llegan a un acuerdo en las decisiones. Y entonces, no es que el hombre dice, bueno, mi amor, lo que tú digas. No. ¿Cuál es tu opinión? Y esa opinión tiene puntos buenos, puntos malos. ¿Cuál es mi opinión? Y esta opinión tiene puntos buenos y puntos malos. Y entramos como en una especie de convenio y se toma la decisión. Si por alguna razón no se puede entrar en un convenio y entonces estamos
empujando la decisión, que sí, que no, que sí, que no. Al final le toca al hombre tomar la decisión. Y al final, si la mujer dice no estoy de acuerdo, el hombre dice sí, la mujer dice no estoy de acuerdo, y no logra mostrar evidencia de por qué no está de acuerdo, entonces al final al hombre le toca tomar la decisión y la mujer le toca decir no estoy de acuerdo, pero como tú eres la cabeza, hágalo. Y al final, si es la victoria, amén, y si no, pues nos fregamos todos, diría la mujer. Ok, la respuesta entonces, ya dijimos, es no, para no levantar un feminismo. Y Pablo a través de la naturaleza muestra la diferencia del hombre y la mujer en los versículos 14 y 15. Miren lo que dice el versículo 14 y 15. La naturaleza misma nos enseña que que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, otra vez cultural. Pablo está hablando de la cultura. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces aquí tenemos que entrar a la cultura y entender que en esa época los hombres se cortaban el cabello y que solamente se lo dejaban crecer cuando habían hecho un voto delante de Dios. Caso de Sansón, se dejó crecer el cabello. El mismo Juan el Bautista tenía el cabello largo, Jesucristo tenía el cabello largo, Pablo creo que lo debió tener por un tiempo. ¿Pero por qué? Porque hacían un voto. Cuando ellos hacían un voto, los judíos se dejaban crecer el cabello. Cuando no estaban en voto, y normalmente ellos mantenían el pelo corto. La mujer, por lo general, ella se dejaba crecer siempre el cabello, y eso es lo que dice la naturaleza misma, es decir, de la forma natural, o como Dios hizo las cosas, es la parte de la naturaleza. Nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. O sea, Dios no quiere que el hombre tenga el cabello largo, entonces le es deshonroso. Culturalmente estoy hablando. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. O sea, cortárselo sería una deshonra, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Estamos hablando de esa cultura, en lugar del velo. Hoy día, hermanos, bueno, si el hombre quiere dejarse crecer el cabello, culturalmente no hay problema. Y si la mujer se lo quiere cortar, porque la pregunta es hasta dónde se lo debe cortar. En esa época, culturalmente, era el raparse la cabeza a la mujer, era que era señalada. Dejarse cortar el cabello, no. Por eso hay que tener cuidado con aquellas iglesias donde dicen, y ya toman esto que es cultural, y entonces lo hacen como un principio. Nosotros no podemos equivocarnos aquí. No podemos coger esto y decir, y entonces si usted ve a un hombre con el cabello largo, mire que Pablo, no, es cultural. O si usted ve a una mujer que se cortó el cabello, mi esposa tiene el cabello corto, entonces no, mire que está endemoniada, que es diabólica, que porque... No, ojo con eso, porque estamos haciendo de la cultura un principio. No, ¿cuál es el principio? La mujer debe someterse a su esposo. Ese es el principio que se maneja. Entonces, si mi esposa tiene el cabello largo, pero no se somete a mí, aunque esté guardando algo cultural del siglo I, está violando el principio de Dios, que es lo que Dios debe tomar en cuenta. Pero si mi esposa se corta el cabello como le gusta cortárselo, entonces ella, aparentemente, los que no han entendido eso, está violando un principio cultural que no es relevante. Pero ella se está sometiendo a su esposo, como lo ha hecho hasta ahora, se somete. Entonces ella está guardando el principio de Dios. ¿Qué es más importante? El principio es lo importante. El someterse, en este caso, al varón. No es el cortarse el pelo o no. Entonces, eso hay que respetar esta parte. Si a usted, mujer, le gusta cortarse el cabello, no hay ningún problema. Si a usted le gusta dejarse el cabello largo, no hay ningún problema. Recuerde que en Cristo somos libres. Usted no debe ni decir ni nada. Ojo con eso, porque esto es cultural. Es el principio. Sea que usted tenga el pelo largo, sea que usted tenga el pelo corto y tiene un esposo, le debe sumisión a ese esposo. Y usted va a ver lo mismo. Pues por lo general hoy día en nuestra cultura no se ve también un hombre con el cabello largo. Sin embargo, hay quienes lo tienen. Si usted ve un pastor con el cabello largo y con una moñita aquí se la pone, pues no lo vamos a juzgar tampoco, obviamente. Pero si él es cabeza, sea que tenga el pelo largo o pelo corto, si él es cabeza, ejerce bien como cabeza en su hogar, pues el principio es lo que vale a él. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Ok. Y Pablo, ¿cómo termina entonces y concluye este tema? Concluye diciendo esto, que no es de contender. Él concluye de esta manera, que este tema no es para contender. Versículo 16. Con todo esto, uy, se me fue el tiempo.
Si alguno quiere ser contencioso, ¿ve? Con todo esto, o sea, si vamos a entrar en contiendas por esto, Pablo dice, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. ¿Ve? O sea, si este tema es para contención, Pablo dice, déjelo ahí. Como dicen hoy, deje así. Porque nosotros no tenemos la costumbre de contender en cuanto a este tema ni las iglesias de Dios. Nosotros lo único que procuramos es guardar el principio culturalmente. Y entonces hay que tener cuidado siempre con la cultura, otra vez. Si estamos en una cultura, pues tratemos de someternos a la cultura hasta donde podamos. Pero el principio es el que se rescata. Entonces todos somos libres y no tenemos el derecho de argumentar ni discutir a toda hora pues, sobre cosas que no tienen sentido. Concluyo diciendo lo siguiente. El principio general en la Escritura es que el hombre es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza del esposo. Y que estas prácticas son culturales para evidenciar dicha sujeción solamente. Y que el principio del verso 3 es escritural y no cultural. El principio del verso 3 es lo que rige, y lo leo y termino. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Este es el principio que se debe regir, en el cual debemos estar. Lo demás es cultural, que fue la cultura del siglo I, y que hoy día obviamente habrá otro tipo de cultura en la cual habrá una manera de demostrar que la mujer se somete al hombre, yo no sé de qué manera, pero el principio es que se someta y que el hombre pueda hacer cabeza. Amén, porque había sus problemitas y Pablo entra a corregir. Vamos a orar y dejamos así en esta hora. Nuestro Dios